Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We are on Monday and it's a new week and we have to read a new versicle from the Bible. For this time, we are going to continue with the series of the Beatitudes and we are going to take a look for the fourth one of the Beatitude. In this case, the word that we are going to learn is about righteousness. Righteousness is the word. Well, we have Matthew 5:6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. One more time, Matthew 5:6. The Lord says to us, blessed are those who hunger and thirsty for righteousness, for they will be filled. Okay, excellent. Well, let's see. Be welcome. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando, ¿verdad? Las puertas de ya prácticamente la última semana de febrero. Nos quedan, ¿qué será? De 8 días más de este mes para decirle bye bye a February y comenzar un nuevo mes que sería March. Y continuamos con la serie de las Beatitudes. Hemos estado estudiando lo que son las bienaventuranzas y en este caso iríamos a la cuarta de ellas, que se encuentra en Mateo 5:6, que nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, recordemos que las beatitudes, las bienaventuranzas, son una especie de paradox, son paradojas. Entonces, aquí donde está la paradox. Bueno, tenemos que cortar un poco quizás el versículo para entender la paradoja. Y es que si lo traducimos como happy o como dichoso, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed, pues claro, hay una gran contradicción. Si lo vemos desde el punto de vista literal, ¿verdad? O sea, sin involucrar la parte, digamos que ahí está la justicia, sin involucrar eso, diríamos, bueno, ¿cómo alguien que tiene sed y hambre va a ser bendecido? ¿Cómo alguien que tiene sed y hambre, hablemoslo, digamos, físicamente, ¿verdad? Puede ser dichoso. Pareciera que es algo completamente contrario. Pero claro, luego va la aplicación y va el término de justicia. Esta palabra, ¿verdad? Es curiosa en el caso del inglés y también en el caso del español. Si ustedes notarán, la palabra en francés se escribe igual como quizás la versión a la que más estamos acostumbrados. Y digo estamos acostumbrados porque creo que actualmente cuando escuchamos el término justice, creo que lo que lo ha puesto de moda es más las movies, las películas, ¿verdad? Relacionadas a estos cómics de DC Comic, sobre todo por la Justice League. Y algunos video games, ¿verdad? Como Injustice, que quizás andan en la boca del público, digamos, más adolescente o de estos gamers. Pero bien, no está ese vocablo acá por lo menos en la New International Version. Debemos de acotar desde ya, ¿verdad? Que en este caso los bienaventurados, los bendecidos, serán aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de righteousness. Ya vamos a ir a dictionary.com a ver ese término, pero antes de ir ahí debemos de dejar sentado que esta justicia no es la justicia humana. Cuando Jesús dijo estas palabras no se refería a que se hiciese justicia como en un tribunal moderno, digamos, o presentarse ante las autoridades. No se refería a nada de eso. Quizás saldría bien para ejemplificar mejor traer a colación, ¿verdad? Este caso que ha sonado tanto el fin de semana, ¿verdad? Que se movió tanto en redes sociales, que pues hoy por la tarde se conoció de la captura de este sujeto, ¿verdad? Que procedió pues perdiendo su sentido, todos sus sentidos a agredir a la otra persona, sea por el motivo que haya sido, ¿verdad? Hay tanto entre medio, tanta tela que cortar que es difícil emitir pues una opinión, ¿verdad? Sin uno saber qué sucedió, ¿verdad? Solo viendo las imágenes. Pero lo que sí
podemos ver es que la mayoría de medios, ya sea medios conocidos o de estos pseudomedios que hoy hay tantos en redes sociales, coinciden en usar el término de un acto de intolerancia, ¿verdad? Que pues derivó en esa golpiza y en todo eso que se da. Pero lo que llama la atención es que muchas personas comenzaron a pedir justice, justicia. Y comenzaron a decir, bueno, solo porque es hijo de fulanito de tal, solo porque tiene dinero, porque vive en una zona exclusiva. Hasta corrió el rumor de que ya se había escapado, ya se había ido del país. Pues ya lo aprendieron, ¿verdad? Ya está detenido y pues todas las personas diciendo que hay que hacer justicia, que pague por sus actos, esto y lo otro. Pero está ahí el término, justicia. Pues bien, esa es justicia de los hombres, es justicia que queda en las manos de los cuerpos de seguridad, por la que ya actuaron, en las manos pues de las respectivas autoridades, en las manos de un juez, etcétera. Pero bien, cuando el Señor Jesús se refería a esta hambre y sed de justicia, no es la justicia de este mundo, ni es justicia en este tiempo, ni es justicia pensando en que Dios es justo y Él va a hacer justicia. Sí, pero no aquí. Es en el reino venidero de Cristo. Recuérdense que Jesús planteó en las Beatitudes, estaba planteando todo su plataforma de gobierno, que iniciaba desde ahí y pasaba por la muerte en la cruz, pero que en su siguiente venida, pues viene el reino milenial y allí es donde va a haber la justicia divina, donde Jesús mismo, ¿verdad? Va a ser, pues, el que va a ser el juez, ¿verdad? Sobre la humanidad. Entonces, esta hambre y sed de justicia es por la venida, ¿verdad? Es por la venida de Jesucristo y su nuevo reino. Bueno, pero hay algo curioso. La versión en inglés y la versión en español, diría yo que en esta parte no son del todo claras, por lo menos las que estamos leyendo. Pero aunque no es mi área, no es mi área, eh, me llama mucho la atención la versión en francés. De hecho, si ustedes notan, no aparece la palabra justice, pero en francés no aparece en esa de francés corriente, no está ahí. Al contrario, aparece Dieu, que es de Dios, ¿verdad? Luego está el le y está esto de mandé. Me perdonan el francés, pero no lo puedo leer. Eh, Pero la idea del francés es la justicia que Dios demanda o como Dios lo demanda. Aquellos que tienen hambre y sed de que se haga lo justo, pero como Dios lo demanda. Entonces, creo que es más lógico darnos cuenta que no está hablando de justicia humana, ni justicia en este mundo, en esta tierra. Está hablando de el reino venidero de Cristo. Debemos de anhelar la venida de ese reino porque ese reino es el que realmente va a contar con justicia. Mientras estemos en este mundo, siempre van a haber personas que se van a quejar, siempre vamos a estar diciendo es que es injusto, es que no fue justo, las condenas no son justas, pagan justos por pecadores, incluso esas frases que salen de eso, de que la justicia terrenal no funciona. Well, pero ahora vamos a dictionary.com y examinemos el término que compete a este versículo, a esta beatitude. Es de 3 sílabas esta palabra. La primera, pues, se compone de right, esta parte. Luego, aquí se separa, ¿verdad? La T de right, normalmente es parte de esta, ¿verdad? Pero se separa. Y en esta parte, ¿verdad? De acá, esto de acá se convierte en un sonido ch, righteous, righteous. Y luego tendríamos el nis, que es el sufijo que ya hemos visto que se utiliza para cuando se quiere convertir algún adjetivo en algún nombre, ¿verdad? O derivar el nombre. Por ejemplo, esto vendría siendo righteous, es el adjetivo, que sería justo, lo podemos traducir como justo, y righteousness vendría siendo como la justicia, el nombre.
Entonces, tenemos acá tres definiciones. The number one, the quality or state of being righteous. Calidad o el estado de ser justo. Y aunque se puede usar just, no es muy común hablar de just porque se utiliza para otras cosas, ¿verdad? Por eso es que se deja más el righteous acá. Righteous tiene su raíz en right, que sería como lo, bueno, es derecho, ¿verdad? Lo derecho, la derecha, lo correcto. Así lo vamos a ver acá, lo que es correcto. Luego está righteous conduct, que es como mostrar una conducta justa. Y luego nos dice the quality of state or being just or rightful. Ahí tendríamos otra vez nuevamente la asociación a just. Y de ahí el derivado de justice. Aquí es de tomar en cuenta que por qué en el inglés no se utiliza, o mejor dicho, por qué en la Biblia no se utiliza el término justice o se prefiere utilizar ese de righteousness. Bueno, en general tiene un trasfondo religioso, pero principalmente diríamos que es de esas palabras que su origen apunta más al anglosajón, ¿verdad? Es decir, a esas palabras que se vienen de entre los germanos, los celtas, los sajones, eh, y no palabras provenientes del latín. Por eso es que si lo vemos como justicia, justice, y la versión en francés, ¿verdad? Vamos a ver que se parecen mucho, son muy similares. Este, porque tendrían una raíz de latín. Entonces, esta no es de esas. Y recuerden que el inglés como que le trata de dar preferencia a aquellas palabras como que son más originales o más del lado no influenciado por el latín, ¿verdad? En la mayoría de veces. En las que no se puede, pues siempre vamos a encontrar alguna referencia al latín. Mientras tanto, siempre vamos a hallar ese tipo de palabras que tienen un origen más antiguo. Pueden ver que este va before 900 del Middle English. Y ahí está, ¿verdad? Righteousness vendría siendo la anterior, ¿verdad? Y que viene todavía más del Old English. Luego tenemos por acá something else. Cuando vean estos glasses, cuando vean estos anteojos en las palabras de dictionary.com, es porque es una palabra que tiene más contenido y tiene más explicación. Se vuelve un término importante. Si no están estos, es que pues, es una palabra importante, pero no de las más centrales. Y nos dice, what does righteousness mean? Righteousness is the quality of being virtuous, honorable, and morally right. It can also refer to such behavior. Ok, ahí tenemos, es la cualidad, ¿verdad? De ser virtuoso, honorable y moralmente correcto, pero también puede referirse al comportamiento, es decir, a un buen comportamiento. Righteousness is the noun of the adjective righteous. Being righteous means doing what is right, obeying the law, or adhering to morals. Both righteous and righteousness are often used in a religious context. Bien, ahí tenemos por qué es que muchas traducciones de la Biblia, cuando hablan de justicia, no aparece justice, sino que aparece righteousness, porque es el nombre, ¿verdad?, que se le da a partir del adjetivo. Recuerden que siempre los adjetivos que derivan al final, digamos, con un cambio o llevan a un cambio de un sufijo como nis, son siempre palabras o lo que está delante es un adjetivo. Y eso es lo que lo convierte en nombre. Ok, wow. Entonces, cerrando, estaríamos viendo lo que sería la cuarta beatitude de esta semana, que nos habla acerca de la righteousness, pero no es la de este mundo, es la del reino venidero de Cristo, ¿verdad? Eso debemos tener claro en esta parte. Well, that's gonna be all. Let's go to the get material. Bueno, vamos a terminar con un par de ejercicios. Se recordarán que habíamos estado viendo diferentes meanings de get. Y aquí quiero explicar algo, porque ese texto ha sido tomado más del castellano.
Y es con nos quedamos acá quiero ver, en el 9, sí, en el 19 íbamos, ¿verdad? Que tiene que ver con hit. Este meaning de get es para reemplazar al verbo hit, que es como darle o pegarle algo. Bien. Entonces dice, the bullet got him in the hand. Podríamos sustituir got por hit. Entonces es, digamos, equivalente a dar en el blanco o tener buena puntería. Um, Normalmente se pone con el get, ¿verdad? En cualquiera de sus formas y se pone a qué se le dio, ¿verdad? A la persona que se le dio. Y luego viene el number 20, que tiene que ver con means of transport, tiene que ver con los medios de transporte. Like get a taxi, get the bus. ¿Cuál es la ventaja de este get comparado con take o con lo que sería go? Bueno, la ventaja de get es que no sé si recordarán que antes habíamos visto que habían preposiciones que iban con medios de transporte públicos y medios de transporte privados. Entonces, cuando usamos get, no importa si es público o privado, se puede usar get para cualquiera de ellos. En cambio, cuando decíamos go on, go in, pues ya significaba que el on, ¿verdad? Para public transport, y el in, perdón, para public transport y el on para lo que eran medios de transporte particulares. Con get nos olvidamos de esa diferenciación y podemos usarlo de cualquier manera. Luego, en el letter B, aquí tenemos una de las situaciones que en el contexto nuestro, la palabra que está ahí es una palabra española que para nosotros usamos otra cosa porque la que aparece allí tiene una connotación sexual. Entonces, este no es problema del inglés, este es problema del español. Nosotros, la palabra esa que aparece acá, decimos agarrar algo, sostener algo con las manos. Los españoles la usan como aparece allí y para ellos es algo normal. A nosotros cuando escuchamos de repente a un tío español decir la palabra que se encuentra acá, pues de repente diríamos, uy, qué raro está esto, y eso que sí, porque para nosotros es otra cosa. Pero esto, repito, es problema de significado o de aplicación en el español. En el inglés, get equivaldría a atrapar o bien agarrar. Entonces, si lo aplicamos a un bus, aquí aparece muy castellanizado, donde podemos coger un autobús. Y para alguien que vive en España eso es normal. Bueno, nosotros no diríamos eso. Podríamos decir, bueno, ¿y dónde puedo tomar? Vendría siendo como el verbo take. ¿De dónde puedo tomar? Similar al anterior. Esa letra B es nada más, quizás más aplicado a el castellano que al español latinoamericano. En el 21, pues aquí viene lo de tomar o agarrar cosas. Ya no es con lo que sería un medio de transporte, sino tomar o agarrar cosas. Y vuelve a aparecer casi el mismo juego de palabras. Y nuevamente, hay que tener cuidado en el sentido de que para España, este verbo tiene una connotación muy diferente a la que nosotros utilizamos para acá. Aquí tenemos ejemplos como get the dog, ¿verdad? O get the dog, que está en pasado, agarrar a un perro, ¿verdad? En este caso. O get him, que sería como atraparlo, ¿verdad? O cacharlo, como decimos nosotros acá. Entonces, en ese sentido, en ese 21, el verbo get sirve para reemplazar al verbo catch. Y valga ahí la situación, veo el paréntesis. Recuérdense que catch es un anglicismo que se ha derivado para nosotros en cachar. Es decir, la palabra cachar no es de origen español, realmente viene del inglés, viene del verbo catch. Pero get puede sustituir al verbo catch. Luego tenemos lo que sería el 22, que es
queremos decir que queremos tener una oportunidad, ¿verdad? Tenemos un ejemplo, dice, my mother was very intelligent, but she didn't get to go. Get to go. Esa es la frase que vamos a utilizar. Vamos a usar el verbo get, luego to y go. No tiene que ver con obtener algo, conseguir algo, ir a obtener algo, ir a conseguir algo. No, tiene que ver con have an opportunity, tener una oportunidad de ir a una parte. Entonces, get to go, bueno, tener la oportunidad. Así lo debemos de ver. Aquí es una oración en pasado. Didn't get to go. Que no tuvo la oportunidad. Bueno, ahí curioso, ¿verdad? Porque cuando lo traducimos al español, nos preguntamos, pero ¿y allí dónde está el have? ¿Y ahí dónde está el has? Ahí no vemos nada de ello. Repito, la expresión get to go la debemos de ver como tener una oportunidad. Es más una expresión, diría yo, que una traducción literal de los verbos. El 23 tiene que ver con el verbo arrive, llegar a un lugar. Bien. El verbo arrive puede ser sustituido también por get. Entonces, cuando dice alguien, when are we getting? ¿Cuándo llegaremos? Getting to the airport. Getting to sería la expresión. Llegar a tal parte. Getting to. Y es para sustituir el verbo arrive. Y el 24 puede significar volverse también, ¿verdad? Que ya lo hemos visto. Algunos ya me estuvieron mandando algunos PDF, ¿verdad? Los felicito a los que ya lo terminaron, vean, los que no lo han hecho el trabajo, pues recuérdense que tienen un poquito de tiempo para finalizarlo. Este de volverse es el que se aplica con los feelings y las emotions, con todo lo que vendrían siendo emociones, sentimientos que podemos tener. Entonces, get mad, por ejemplo, en este caso, don't get mad at me. Hey, no te enojes, es una forma de decir no te enojes conmigo. Well, let's see. Vamos a ver. También se puede utilizar con la expresión del tiempo, de volverse tarde, es otra forma. Como get very late. Aquí está getting very late, que es como cuando estamos diciendo que se está haciendo tarde. Entonces, podemos verlo de esa forma. Ok, we are going to do one exercise. Vamos a trabajar con este ejercicio ahorita. We have to choose between get or become to complete these sentences. We have to say what is the most appropriate verb to use. Just give me 1 second. Bueno, vamos a trabajar. Vamos a poner el red color. Ok. Sam decided to an engineer after college. Okay, tell me what we are going to use for these sentences. Get or maybe become. Ok, voy a dar un par de tips para saber cuándo vamos a usar get y cuándo become. Siempre que sea... Become. Ok, thank you so much. En ese caso sería el number 1, become. ¿Por qué es become? Bueno, siempre que sea un logro, por lo general son logros en la parte académica o logros en la parte del trabajo, como ir escalando niveles o puestos. En esos casos siempre vamos a usar become. Entonces siempre hay que pensar que sí tiene que ver con la parte de la formación, la educación, el trabajo, y implica eso como de convertirse en algo, llegar a ser algo o alguien, ahí va become. Y presten atención a get, sobre todo
si get va acompañado de lo que vendría siendo un adjetivo. Adjetivos para que get se use como se puso así, o se convirtió o agarró de su estado de ánimo se puso así. Okay, let's go to number two. Number two, Mary. And we have angry. Get. Get. Okay, estamos de acuerdo, is get. But pay attention, ahí hay un yesterday al final. ¿Cómo debemos de usar aquí el get? Get. We have to Got. use past tense. Got. Okay, it's correct. Mary got angry at her friend yesterday. What we are saying in Spanish. ¿Alguien quiere traducirlo al español así como está? Mary got angry at her friend yesterday. Tell me, ¿cómo quedaría la traducción de la number two al español? Mary se enojó con su amigo ayer. Okay, así. very nice. Thank you so much. That's correct. Se enojó, podría ser una, o se puso enojada, sería la otra, ¿verdad? Very nice. Well, let's go to number three. Pay attention for number three. Let me see. Okay. Number three, look, a t-shirt 10 years ago. Became. Become. Become. Ok. Escuché a alguien decir became, si no me equivoco mal. Ok, sí sería became. Es became. Ok. Why? Why is became? Bueno, veamos ahí. Estamos hablando de que 10 years ago. Estamos diciendo que él se convirtió, ¿verdad? En profesor 10 años atrás, ¿verdad? Entonces, es diferente a la otra, porque la number one decidió convertirse, ¿verdad? Entonces, become. En este caso sí es became. Past tense. Is past tense. Very nice. Hay que prestarle atención al final a las expression time porque esas nos dan como el tip para saber el verbal tense que vamos a utilizar. Let's go to number four. A baseball team in 1999. Became. Became one more time. It's correct. It's became. Se convirtieron, dice. Ellos se convirtieron en un equipo de béisbol en 1999. Okay, try to look to number five. She nervous during the test. She get. Okay. She get nervous during the test. Well, si aquí hubiera una expresión de tiempo que nos indicara que fue mucho tiempo atrás, podríamos decir que es past tense, pero así como está ahí, el during the test no nos está ubicando que sea pasado. Es como estar diciendo, se puso nerviosa, she gets. Se pone nerviosa, podría ser otra forma. Se pone nerviosa durante un examen. Number 6, I usually don't upset watching movies. Usualmente no me pongo. Get. I don't get. Recuerden que Get. aquí es, ok, thank you. En estas, recuerden que estamos usando presente simple porque es una reacción frecuente en la persona o cotidiana. Por eso vamos a usar presente simple. I don't get upset watching movies. Okay, number 7. Some people zap when What does they... mean upset?
Upset. Okay, Yeah. the meaning for upset. Bueno, Yeah. upset es like to sad, es sinónimo de sad. Es otra forma de decir como estar triste, upset. Thank you. Okay. Let's go to number 7. Some people here we have sad. Yeah. Get one more time. Some people is like they. Some people get sad when they watch the news. Recuérdense que estas son así porque estamos viéndolo como reacciones cotidianas de las personas, ¿verdad? Y que se derivan en lo que vendría siendo presente simple. Bien. Para aclarar, porque podría surgir la duda entre upset y sad, a veces surge duda. Bueno, son sinónimos, teacher, más o menos. Recuerden que sad, por ejemplo, también puede ser blue. Blue and sad son sinónimos. La diferencia entre el upset y sad, el upset literalmente es cuando alguien anda como cabizbajo. Se ve triste, pero quizás podríamos asemejarlo a cabizbajo, hasta decepcionado. O sea, cuando alguien se pone así, así que eso sería más el upset. El sad, posiblemente al sad lo veamos hasta crying, llorar porque está triste. Well, let's go to number 8. My daughter will a nurse in 2 more years. Will become. Correcto. Se convertirá, dice, en una enfermera. Recuérdense que todo lo que tenga que ver con desarrollo profesional, educativo o laboral, es decir, ir como escalando, ahí vamos a ir siempre con become. Number 9. My mom angry when I Get. my mom. En ese no se nos olvide la S, ¿verdad? Porque estamos hablando en tercera persona. My mom gets. Okay. Well, let's continue with the next. Vamos a seguir aquí con el siguiente. Number 10. I, a government employee. Became. I became. Okay, became en pasado, ¿verdad? Me convertí, dice, en un empleado de gobierno 3 años atrás. Entonces, became. 11. I promoted 5 years ago. Became. Otra vez, became. Okay, excellent. Thank you so much. Let's see that number 12. The student will graduate soon. Become graduate soon. Okay, very nice. Mike filter after going the gym every day. Get. From gets. Okay. Very nice. Well. Bien, ahí tendríamos entonces estas del 1 to 13. Ahora, aquí hay dos que son un poco capciosas porque podríamos utilizar get en sustitución de became sin necesidad de afectar la oración. Por ejemplo, me estoy refiriendo precisamente a esas últimas dos, la 11 y la 12. Promoted
lo podemos ver también como un adjetivo. Vea, como ser promovido. Vea, me promovieron. Sería una forma de ver esa palabra como un adjetivo. Entonces, por esa razón, y quiero explicar lo siguiente, las palabras engineer, teacher, baseball team, pongan atención a esas, nurse, government employee. En esos casos, estamos aplicando became porque a lo que nos estamos refiriendo es un nombre de una profesión, de un equipo o de un trabajador de gobierno. Pero estas últimas podemos considerar que promoted podría ser un adjetivo y podríamos decir I got promoted 5 years ago. En equivalencia a que became y get o become y get pueden llegar a cierto punto a significar lo mismo. En la otra, en la 12, the students, los estudiantes, will. Ahora, vamos a examinar la palabra graduate. Si lo vemos como un nombre, ¿ya? Como graduados, ¿ya? Que se convertirán en graduados pronto, pues la que debemos de usar es become. Pero si la palabra fuera graduated, no graduate, no la con la S, sino con una T, graduated, entonces si fuese así, como graduado, en ese sentido estaríamos ante un adjetivo